Hoy voy a hablar de la justicia. Voy a seguir con el tema de la justicia en sus diferentes niveles y capas de significado. Porque hay mucha gente que está rezando y pidiendo para que la justicia sagrada se manifieste en sus vidas, para que Dios haga justicia, y esperan que Dios clarifique situaciones e imparta justicia como desde el cielo. Hay personas que están esperando, por lo tanto, que Dios haga lo que admiten o piensan que el ser humano no puede o no debe hacer. Es decir, esto es como en otros temas que he indagado a lo largo de estos años o sobre los cuales mis guías me han hablado, es como el tema de la sagrada defensa. O sea, nuestra cultura, la cultura occidental, aunque no solamente la nuestra, pues va derivando en lo divino el deber y la obligación de desarrollar ciertas virtudes que en principio pues el ser humano pues sí debería tener claras y debería tener asumidas, integradas en su pack. Entonces, por ejemplo, pues se rechaza toda violencia porque se dice que es mala. Y entonces tú rezas para que Dios te defienda cuando te atacan, porque tú no puedes devolver el ataque a tus agresores porque eso te parece violento. Bueno, hay gente con esa mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, están pidiendo a Dios un milagro, la intervención divina sobrenatural para esa defensa, pues porque han disociado de su mente o de su ser la capacidad de autodefensa. Y solo se lo permiten, bueno, pues a personas especializadas, tipo pues los cuerpos militares o policiales o cosas así, o bueno, o directamente piensan que eso es malo, que solo Dios puede ejercer defensa y que eso no esté mal. Pero claro, pues bueno, cuando una persona se queda esperando que Dios defienda y no hace su parte, realmente, bueno, es poco realista. Es poco realista porque yo, hasta donde sé, Dios lo que desea es que los seres humanos desarrollen lo que les toca desarrollar. Y una de las facetas del ser humano es la defensa, la autodefensa, que a veces no puedes porque no has podido desarrollar esas capacidades o porque estás en inferioridad de condiciones o en una situación muy desesperada. Bueno, ok, eso es otra cosa. Está bien, es normal. Ahí rezas y pides a ver si alguien te ayuda, recibes una ayuda extra de parte del cielo o de donde sea. O buscas aliados en la tierra, es decir, tú te mueves para lograr más defensa cuando ves perfectamente que tu situación es desventajosa. Pero si tú puedes defenderte, si estás bien, si tienes condiciones y no lo haces esperando que Dios intervenga, pues eso, a mi entender, o hasta donde a mí se me enseña, no está bien, no es correcto, no es equilibrado. No hay que derivar en lo superior las tareas que le corresponden al ser humano. Es como, bueno, pues como si rezas a Dios pues para que, qué sé yo, ayude a los muertos, a las almas sin paz, los muertos que están sufriendo, que no han transitado, y tú pues te desentiendes. Bueno, a ver, está bien rezar a Dios, pero si tú puedes atenderlos, si puedes escucharlos, si puedes enviarles un sentimiento de amor o de, yo qué sé, puedes hacer algo por ellos, pues hazlo. No estés derivando en Dios las cosas. Es como, bueno, ves a la gente pasando hambre por la calle, ves a un grupo de personas pasando hambre y que vas a rezar a Dios. Si está en tu mano darles algo, dales algo. Si no está en tu mano, bueno, ok, entonces puedes buscar otras maneras. Pero si está en tu mano, está feo, ¿no? Está feo. Es que si tú rezas a Dios, si pudieras escuchar la respuesta de Dios, seguramente oirías que Dios te dice, bueno, bonita, pero tú qué estás esperando, ¿no? ¿Qué me estás pidiendo a mí? ¿Que haga un milagro, que haga llover panes del cielo cuando tú te vas ahí con una bolsa de la compra a rebosar, llena de lujos y de caprichos o de cosas que realmente no son imprescindibles y estás dejando que esa persona ahí, bueno, estoy poniendo un ejemplo así un poco extremo, un poco simbólico, por así decirlo, porque, bueno, yo qué sé dónde vive cada cual y qué es lo que ve por la calle, pero es para entendernos, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque con la justicia pasa exactamente igual. Que cada vez más y más personas rezan a Dios para que haga justicia en situaciones de conflicto en las que están implicadas.
y se desentienden. Cuando en realidad Dios lo que está esperando es que tú actúes con justicia o del modo más justo posible. Pero claro, uno dirá, bueno, es que no es fácil, porque a veces no es fácil saber qué es lo justo. Bueno, pues reza para que Dios te dé claridad, pero sin evadir tu responsabilidad de actuación. O sea, uno debe rezar a Dios para que Dios le dé claridad y le dé visión y le dé pistas y le dé señales y se revele lo que verdaderamente hay de justo o injusto en una situación en la que están implicadas varias personas. Pero uno debe rezar con el compromiso de que después, o sea, si tú tienes claridad, si tú tienes pistas, si tú obtienes visión, tienes que actuar en consecuencia. No esperar que caiga un rayo del cielo para castigar al culpable. ¿Me explico? O no esperar que Dios premie o resarza o repare a la víctima dándole algún regalito, no sé, pues algo que le caiga del cielo a esa pobre persona que ha sufrido daños. No, o sea, la justicia la tenemos que traer nosotros. Eso es lo primero que Dios espera. Solo si no podemos, realmente no podemos, no sabemos y no damos más, bueno, pues se admite y se siente como correcto que reces a Dios diciendo trae justicia. Pero lo suyo, lo lógico y lo normal es que traigamos justicia. Ahora, pues, ¿qué pasa? La justicia es una de las cosas más difíciles de vivir en esta dimensión, porque no está integrada como otras capacidades humanas. Por ejemplo, he dicho, la autodefensa. Eso viene de serie, viene en nuestro pack desde nuestra parte animal. Todos los seres vivos tienen un impulso de defensa, de autodefensa de la propia integridad. El impulso este famoso que está en el cerebro, en la parte del cerebro más primitiva, que cuando uno siente amenaza, tiene este binomio de ataque o huida, parálisis para camuflarse, hacerse el muerto, pero o si no, ataca o si no, huye. Pero son impulsos que nos vienen, digamos, en lo más primitivo de nuestro cerebro y que se ejecutan, por así decirlo, se autoejecutan de manera automática, al margen de lo racional. Cuando la gente se disocia de esto porque le van programando y machacando de que defenderse, autodefenderse no está bien, lo que suele hacer normalmente es exterminar, erradicar, castrar, digamos, el impulso agresivo de ataque y quedarse con los otros dos, el de la parálisis o el de la huida, ¿vale? Pero digamos que recuperar y desarrollar el impulso de la autodefensa al completo, pleno, es más fácil que desarrollar la justicia. ¿Por qué? Porque en el mundo animal la justicia, tal como, digamos, la entendemos, la justicia ideal no existe. En el mundo animal impera la ley del más fuerte, el que grita más, el que mata más, el que se impone más, el que come más, o también la ley de las alianzas, todo esto de la simbiosis, de hacer grupo, de hacer manada y de especies que se ayudan entre sí, ¿vale? Pero son dos cosas que son las dos caras de la misma moneda, inseparables, porque los seres que hacen simbiosis o que hacen grupo, que hacen manada, se convierten en más fuertes. Y entonces se suelen imponer en espacios y se suelen imponer ante otros seres más débiles. ¿Me explico? Entonces sí que es verdad que a veces en el mundo animal, por ejemplo, pues hay algunas actitudes que dices, oh, qué compasivos son los animales, están ayudando al que está, yo qué sé, este venadito cojo, lo están ayudando y tal. Pero eso solo sucede en determinadas circunstancias. En general, en el mundo animal, se funciona de una manera que nosotros llamaríamos bastante despiadada. Entonces, lo que nosotros entendemos por justicia es una creación humana que muchas veces viene inspirada por Dios o por el mundo sagrado. A ver si lo explico. Bueno, lo voy a explicar simplemente con el ejemplo más conocido de todos, el ejemplo de la Biblia. ¿Ok? O sea, tú coges la Biblia, te vas al principio, Antiguo Testamento, es decir, a las raíces de la Biblia,
y descubres que básicamente el gran momento de revelación para el antiguo pueblo, los hebreos y todo esto, el antiguo pueblo de Israel, era Dios apareciéndose en el Sinaí y dando leyes, dando normas de actuación. O sea, dando normas éticas y dando normas de moralidad y dando normas para hacer justicia, para impartir justicia. Y pues uno ver qué es lo que hacía Moisés. Moisés se la pasaba que todo el mundo le venía a consultar sus dilemas y sus historias. Y él pues trataba de poner paz entre la gente, trataba de impartir consejo, es decir, trataba de traer justicia en los conflictos de la vida de la gente, entre otras cosas. O sea, porque claro, no todos los conflictos tenían que ver con la justicia, pero sí, el concepto de justicia bíblico va más allá de códigos de leyes, es una cosa que tiene que ver con equilibrar las cosas y que se asocia etimológicamente también con lo que más tarde en el cristianismo se llamó caridad, es decir, con el dar. Es decir, bueno, hay varias palabras en hebreo para la palabra justicia, ¿no? Pero una de las palabras para decir, por ejemplo, lo que es justo, o sea, dar lo que es justo, lo que luego en la Biblia cristiana o en el cristianismo se ha traducido como caridad, se llama tzedakah, que significa ser justo. Los justos son los santos, digamos en la cosmogonía hebrea, los justos, los santos, son los tzadik, que es la misma palabra para tzedakah, que significa dar al que menos tiene, que eso se dice así porque se considera que es hacer justicia, equilibrar las cosas, no dejar que la huérfana esté en la calle, no dejar que la viuda y su hijo estén por ahí, no dejar que un extranjero esté pasando miseria. O sea, no dejar, bueno, en fin, esto es hacer justicia y esto está escrito en la Biblia. Entonces, bueno, en fin, yo no soy una experta, o sea, yo solo son cosas que voy viendo ahí, voy investigando, porque pues la justicia es uno de los temas que ahora, bueno, que en estos últimos años se me viene presentando. Y entonces, bueno, ¿por qué digo todo esto? Pues porque me parece significativo y muy interesante que en el marco religioso, casi que lo más importante para Dios cuando se aparece así colectivamente ante un pueblo sea dar normas éticas y de justicia. Pues ¿por qué? Pues porque es muy necesario. ¿Por qué? Porque eso no está en el instinto animal. El instinto animal es tonto el último. El que come más rápido come más. El que llega antes a una pieza de presa se lleva el mejor bocado, incluso se la lleva a un sitio y se la come él solo. El que hace la manada más fuerte y tiene el liderazgo de manada más fuerte puede con las otras manadas. Bueno, en fin, es esto. Sí, está bien, lo de la simbiosis está bien, pero como digo, al final la simbiosis también se trata de un asunto de fortaleza. O sea, hay gente que se convierte más fuerte con eso y no necesariamente luego se pone a hacer caridad con los desfavorecidos. ¿Me explico? O sea, es que bueno, sobre esto habría mucho que hablar. En otras culturas religiosas del planeta también hay una gran relación entre tener contacto con el mundo sagrado y las prácticas religiosas y la justicia. Prácticamente todos los grupos de religión, digamos, nativa del planeta, tienen relatos míticos o épicos en los que hay una manifestación divina o de seres sagrados que traen normas para un pueblo, para una tribu, para que se sepan comportar, normas para realizar rituales en los que precisamente humanizarse más, comportarse mejor, no ser tan como animales en el sentido despiadado, porque sí, hay cosas buenas de los animales que debemos desarrollar y de cosas buenas de los animales de las que debemos aprender, pero también hay cosas que no. Y como digo, pues no esperes justicia del mundo animal. Tú te vas paseando por el bosque y no esperes justicia, no está ahí la justicia.
En el mundo animal es perfectamente posible que una madre con cachorros se quede sola y nadie la vaya a ayudar. Es perfectamente posible que esa madre incluso mate a sus propios cachorros y se los coma, porque sabe que nadie la va a venir a ayudar. En cambio, los códigos de comportamiento religioso, por ejemplo, el bíblico, por decir que es el más conocido en mi mundo, dice, la viuda y el huérfano, bueno, son centrales en muchas normas y mandatos. O sea, hay un mandato de parte de Dios de no puedes dejarlos en la calle, no los puedes dejar desatendidos. Una mujer que se queda sola con hijo o con hijos a su cargo es responsabilidad de la familia y si no, pues del propio pueblo atenderlos. Tú no puedes dejar eso así nomás y que se mueran. Sin embargo, en el mundo animal eso pasa y nadie culpa a los animales por eso. Dios no va a juzgar a los animales por hacer eso. ¿Me explico? Porque es otro mundo, es otra historia. Del ser humano se espera que seamos algo más que animales. Sé que esto puede sentar mal a algunas personas porque hoy en día se está produciendo pues una reacción hacia el maltrato animal y hacia la parte despiadada del ser humano. Es una reacción de signo contrario que casi enaltece al animal por encima del ser humano. Hay mucho discurso de que el animal es mejor y que el ser humano es peor, pero yo discrepo. Creo que en algunos sentidos nos hace falta aprender de los animales y en otros no. Y creo que, por ejemplo, en el campo de la justicia, el gran problema que hay es que la mayor parte de seres humanos se comportan como animales. Se basan únicamente en la ley natural, la ley del más fuerte y la ley de me asocio con quien me da fuerza y al otro que le den. ¿Me explico? Entonces, bueno, toda esta gente muchas veces hace esto de manera inconsciente, no se da cuenta de que se está comportando como animales, o sea que están desentendiéndose del que pasa dificultades y entonces incluso a veces pues sí, aluden a Dios y rezan a Dios y dicen bueno Dios ya hará justicia y si no vendrá el karma y si no en la reencarnación esto se arreglará. Pero todo esto son maneras de lavarse las manos como Pilatos, es exactamente lo mismo. Pilatos se lava las manos, él dice bueno ya os apañaréis o Dios ya sabrá o yo qué sé. Y entonces ahí tiene a un inocente que está siendo masacrado o que le están haciendo daño y que posiblemente lo van a matar, bueno, pero él se lava las manos. Pues así hacen muchos seres humanos. Es decir, no tienen en la mente clara la cosa de la justicia. Se la derivan a Dios y miran hacia otra parte mientras hay inocentes que están en problemas. Entonces, bueno, esto llevo días dándole vueltas, he grabado más de un audio, luego lo he borrado, no lo he llegado a publicar porque siempre encuentro peros y no me parece que esté bien dicho, porque es un tema polémico, puede ser mal interpretado, puede incomodar, pero bueno, pues al final hoy me volví a llegar y lo tenía que decir y lo estoy diciendo. Y es así, y esto es así. O sea, se me insiste en que esto es así. Ser humano, no reces pidiendo a Dios que haga justicia, hazla tú. ¿Ok? Deja de escudarte en que Dios hará justicia. Reza para poder hacerla tú, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Eres un ser humano o eres como un animal? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Quieres ser humano? Entonces alinéate con la justicia. Que vale que sí, que es muy difícil. Bueno, pues ponte en ese camino. ¿Verdad que a veces uno se pone a estudiar para, yo qué sé, carrera de ingeniería? Bueno, carrera de derecho, bueno, carrera de medicina, bueno, pues ponte en la carrera de la justicia y Dios te irá trayendo pistas y claridad, irás aprendiendo y avanzando en ese camino hasta entender un poquito qué es la justicia y poder actuar de manera justa en tu propia vida y en tus propias relaciones. Luego hay otro grupo de personas que no aluden a Dios, no dicen que Dios haga justicia, sino aluden en el plano humano, en el plano de la justicia legal. Esto, en fin, esto es otra manera de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque hay infinidad de conflictos que jalonan nuestras relaciones, infinidad de injusticias que nunca se van a poder resolver en un tribunal. Pues porque las leyes humanas son limitadas, no alcanzan a resolverlo todo.
Hay todo un sistema creado que se trata de que sea justo, pero todos conocemos sus límites. Por ejemplo, si a ti te han hecho injusticias, te han hecho daños, pero no tienes pruebas ni manera de conseguirlas, pues no vas a tener justicia. ¿Me explico? Claro, habrá quien diga, no, si no hay pruebas es que pues no puedes demostrar que tal y cual sean los culpables. No, no lo puedo demostrar, pero a lo mejor lo son, a lo mejor son culpables. Y la falta de pruebas no significa que se esté haciendo justicia. Significa que esas personas se van a ir de rositas. ¿Me explico? Bueno, es que hay infinidad de ejemplos históricos. Mismamente, el tan socorrido tema, el archiconocido tema de muchos nazis, jerarcas nazis responsables de la muerte de miles de personas. Muchos se fueron de rositas, nunca fueron siquiera llevados a juicio. Se evadieron, se escaparon. ¿Y qué? ¿Eso significa que eran inocentes? Pues no. Y quien dice nazis, pues dice muchas otras cosas que pasan, digamos, a escala más pequeña en nuestra sociedad. Hay muchísima gente que hace el mal y nunca es llevada a un tribunal, ya sea porque las víctimas saben que no van a poder conseguir pruebas, o porque ha pasado tiempo, demasiados años, y los crímenes han prescrito. Sería el caso de muchos casos de abuso sexual infantil. Como bien se sabe, porque, bueno, quien ha investigado el tema sabe, esas víctimas, al ser niñas, niños, tardan muchísimos años en poder nombrar lo que les ha pasado y en reunir fuerza, conciencia y, coraje para decir voy a denunciar a mi agresor. Para cuando han dado ese paso, normalmente el crimen ha prescrito o puede incluso que el agresor esté muerto. ¿Me explico? No se hace justicia. No se hace justicia. El sistema legal se intenta que sea justo. Yo no digo que esté mal, no digo que haya que derrocar el sistema legal, pero es limitado. Entonces, lavarse las manos y decir, si no se puede demostrar legalmente o si esto no se lleva a juicio, ya está, pues eso es lo mismo que Pilatos. Eso es elegir el camino animal. Es la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces, además, las víctimas están precisamente por ser víctimas. Y precisamente a veces también son víctimas porque están en el eslabón del más débil, están en el sector más vulnerable de la sociedad. A veces es gente que no tiene ni dinero para pagar abogados y para mover todo lo que hay que mover. O no tiene quien le proteja si luego hay repercusiones, porque tú denuncias a un agresor y si es alguien violento puede sufrir repercusiones negativas. Entonces, bueno, ¿esto qué sucede? Pues sucede muchas veces que las víctimas, incluso cuando se atreven a denunciar, si están en desventaja de condiciones, a veces sufren daños. Los agresores envían a alguien para que las ataque, para que las mate, o van ellos mismos. A veces las víctimas tienen que huir. En fin, es asumir toda una serie de cosas que realmente es como esperar que el eslabón débil asuma toda la carga de la prueba, toda la carga del dinero, toda la carga de los medios para defenderse, y no siempre puede. Ahí es completamente lícito que estas personas, las víctimas, recen a Dios pidiendo que se haga justicia de manera extraordinaria, es decir, casi que milagrosa. ¿Por qué? Porque este sistema no las está defendiendo ni las va a defender. Pero puede darse excepcionalmente el caso de que haya personas que viendo estas situaciones quieran aportar justicia y ayuden a las víctimas, incluso aunque el sistema legal no lo haga. ¿Me explico? O sea, traer justicia al mundo no es, por lo tanto, solo decir, bueno, que lo haga Dios o, bueno, pues ayudar a alguien a llevar algo a juicio. Traer justicia puede ser que tú estás viendo algo que es injusto y en lugar de hacer como Pilatos, pues digas, vale, yo quiero contribuir a que esto sea justo. Entonces, bueno, rezas para que Dios te dé claridad, para que Dios te dé pistas acerca de lo que está sucediendo y para que te dé pistas acerca de cómo ayudar a la parte que está siendo víctima. O sea, si esa parte realmente está mintiendo o está calumniando, que se te muestre, o sea, que tú lo puedas ver. Si esa parte está diciendo la verdad y si tiene razón en sus quejas, que tú lo puedas ver. Y entonces puedes pedir que tú, como parte implicada o relación próxima de esa víctima,
pues poder intervenir, poderle echar una mano, poder traer justicia a esa situación injusta. ¿Me explico? Y muchas veces nos desentendemos porque pensamos que no tenemos nada que ver con la situación que pasa una relación que es próxima a nuestra, una amistad o alguien de la familia. Pero en realidad desde el mundo sagrado, desde el mundo de la justicia sagrada, se sabe que no siempre es así. Para nada, de hecho, porque todos estamos relacionados. A mí, por ejemplo, hace años una vez Anubis me dijo que la responsabilidad última de ciertos abortos provocados no estaba ni siquiera en la madre, sino en su sistema familiar y en el sistema familiar del padre. Pero por centrarnos en el de la madre, bueno, que hay veces en las que una mujer se ve sola o se ve en una situación mala, se ve acorralada y no es culpa suya. Sí, ella es la última responsable de decir, vale, voy a terminar con esta vida, no la voy ni a dar en adopción, no quiero cargar con todo esto, pero muchas veces es porque no le queda otra o porque siente que no le queda otra, porque previamente ya ha sufrido desamparo, abandono, soledad, aislamiento, etc. ¿Me explico? Entonces sucede así con muchos otros casos. Hay personas que acaban metidas en líos y dices, bueno, es asunto suyo, que no se hubieran metido en líos, pero hay que ver todo el esquema. Y bueno, esto las personas que están metidas en constelaciones familiares pues lo podrían explicar mejor que yo, pero es que hay todo eso, o sea, hay todo un entramado de relaciones de familia y todo viene de otra parte. O sea, esto no quiere decir que yo diga que hay que echar balones fuera, es decir, excusarse de la propia responsabilidad, claro que no, pero sí hay que entender que la gente no llega a ciertas situaciones desde la nada, desde el vacío. O sea, tú te ves metida en problemas pues porque previamente han sucedido otras cosas. O sea, es decir, por ejemplo, antes he mencionado también el abuso sexual infantil. Bueno, es que se sabe, o sea, una persona que ha sufrido abuso sexual infantil, sea niño o niña, sea joven, bueno, es igual, eso deja unas marcas, eso provoca una serie de reacciones, de procesos, de historias que hacen que la vida de esa persona se convierta muy complicada, normalmente pasa por años de mucho conflicto y entonces esa persona puede incluso meterse en líos, en problemas, puede tener adicciones, puede tener patrones de conducta que son condenados por los demás, pero hay que ver el conjunto, Dios ve el conjunto, Dios dice, bueno, ¿por qué sucede esto? Para volver a los ejemplos bíblicos, para que la gente más purista y más religiosa me entienda, hay un caso que me viene siempre a la mente, del que mis guías tiran mucho, o sea, hablan mucho, el caso de Tamar, la bíblica Tamar. Una mujer que, pues precisamente por quedarse viuda, pues digamos su clan, su tribu no se ocupa de ella. No, en fin, es una mujer que se queda sola, sin descendencia, y entonces recurre temporalmente a disfrazarse de prostituta para tener relaciones, tener un hijo. Bueno, hay toda una historia allí, el que la quiera leer en la Biblia es una historia novelesca, que dices, vaya, qué historia, truculenta casi, bueno, sí, pero ¿cuál es el veredicto final que realiza el propio cabeza de la tribu, de la familia? Que es Judá, nada menos. ¿Cuál es el veredicto final que hace? Bueno, no se puede culpar a Tamar de lo que hizo, porque yo tenía que haber hecho justicia antes con ella, tenía que haber hecho esto y esto, y no lo hice, me desentendí. Entonces ella ha acabado haciendo esto. Y dice, es más justa que yo, incluso. O sea, es como decir, ella solo está tratando de reparar a su manera y como ha podido ha tratado de reparar una cosa que no se hizo bien con ella según las normas, claro, según las normas de aquella tribu y de aquella época. Claro, a nosotros hoy nos parecería, bueno, pero hay que ponerse en el contexto. Entonces, bueno, este es un caso, ¿no? De decir, bueno, desde fuera y desde la superficie, ¿qué es lo que hace la gente cuando encuentra una Tamar, una mujer que ha hecho conducta inapropiada, a quemarla, a matarla o a condenarla o a no sé qué, a acusarla? Bueno, desde los ojos de Dios hay que ver todo el contexto y decir qué pasa, qué es lo que ha fallado aquí para que esta mujer recurra a estos métodos. Entonces así sucede con muchas cosas. ¿Dónde está
La justicia en este relato, bueno, Tamar hace justicia a su manera, claro, para hacer justicia es paradójico, tiene que salirse de la justicia, tiene que romper normas para hacer justicia, pero no le han dejado otro camino. Ella, para hacer lo que tiene que hacer y para salir adelante y sobrevivir y tener descendencia, tiene que hacer lo que tiene que hacer, entonces no le dejan otro camino y rompe las normas. No es un camino para decir hay que imitarlo, pero esta historia, a mi entender, demuestra pues que cuando, digamos, un sistema familiar y las autoridades familiares, los mayores de una familia, no hacen lo que tienen que hacer, lo que provocan es que pues otras personas de la familia terminen sufriendo las consecuencias en el margen de las cuestiones, ¿no? Y saliéndose por diferentes, sectores y entonces, al final Judá reconoce, ¿no? Reconoce la cuestión y entonces pues ya no hay más acusaciones hacia Tamar, se la reintegra en la familia y vuelve a estar aceptada y cuidada como debe ser con pues su descendencia, porque ella consigue, ¿no? O sea, consigue con esa estratagema de disfrazarse de prostituta y tener relaciones, consigue lo que quería, que era quedarse embarazada y tener un estatus diferente, o sea, cumplir, digamos, lo que para ella era su vocación, su cosa del alma. Entonces, se la reintegra y eso es hacer justicia. Es hacer justicia también en esta ocasión de parte de la familia, de parte del cabeza de familia. Es una historia, como digo, pues muy novelesca, que puede parecer que no, en fin, que hoy en día no tiene qué, pero es representativa de mucho, pues cuando las personas que tienen autoridad ya sea tribal, familiar o legal, en un sitio, en una situación, se evaden, se desentienden de lo que otras personas que están ahí están sufriendo, saben perfectamente a lo mejor que hay una Tamar por ahí, o que hay una madre, o que hay un no sé quién, un niño o alguien, saben que hay alguien en problemas, se desentienden, lo derivan a Dios, que Dios se ocupe, o lo derivan al sistema legal, que recurra al sistema legal, y al final esa persona que acaba recurriendo a los márgenes de la ley y a romper las normas. ¿Por qué? Pues porque no le han dejado otra. Y porque a fin de cuentas su impulso es autodefenderse, es decir, salir adelante, seguir viviendo, desarrollar su vida. Entonces, ahí es donde termino este audio, ¿no? Diciendo que la justicia no está desligada de la autodefensa, de hecho nace de la autodefensa. Pero es como, digamos, un nivel más refinado de la defensa. La autodefensa está presente, como ya he dicho, en el mundo animal. Está con todos los seres animales, es este impulso de atacar o fingirse el muerto o huir, ¿vale? Entonces, la justicia es, digamos, es el nivel más humano y refinado de la defensa. De hecho, cuando la justicia está bien desarrollada en un colectivo, en un grupo, en una comunidad, casi que no hace falta pasar a soluciones de defensa, digamos, agresivas o de otro tipo, porque la justicia se hace antes, de manera prioritaria, y entonces todas las partes están contentas, no hay conflicto. Los conflictos se resuelven antes de que provoquen derramamiento de sangre o separaciones violentas y cosas así. O sea, antes de que las cosas lleguen a grado extremo, se hace justicia, se actúa con justicia. Pero claro, eso no puede suceder si la gente, los que tienen responsabilidad en algo, los que están en la cabeza de algo, no hacen sus deberes, se evaden o están pues en un modo de vida o de conciencia pues que, selección natural, la ley natural y que gane el más fuerte. Porque pues muchas veces el más fuerte es el más malvado y es así. O sea, es así. También podría poner ahora ejemplos bíblicos de fuertes malvados y también podría poner otros ejemplos históricos. Es así, uno no puede esperar en pensamiento mágico que las personas más bondadosas sean siempre las más fuertes y sean siempre las que tengan que ganar porque Dios da la victoria a los buenos. Pues no siempre es así. O sea, para que Dios dé victoria a los buenos, uno tiene que estar alineado con Dios para poder canalizar su fuerza en este plano.
Y para poder estar alineado con Dios, uno tiene que estar comprometido firmemente con hacer su voluntad aquí abajo. Y eso significa comprometerse con la justicia. Significa comprometerse con la acción justa, no con la evasión, y no estarle derivando a Dios la resolución de las cosas. Me explico. Y por ejemplo, ya para terminar, ¿no? Para explicar mejor esto, también desde un punto de vista bíblico, el caso famoso de David y Goliat, ¿no? ¿Quién eran los más fuertes? Bueno, pues el ejército enemigo, Goliat el gigante. David era una miajita, era un jovencillo, un pastorcillo, que no tenía, que no podía ni con la espada que le dieron, que era muy pesada. Bueno, pero estaba alineado con la voluntad divina, él estaba muy en Dios. Entonces él sentía que era justo defenderse de ese cretino, pero porque Dios estaba con él, o sea, él estaba alineado con un compromiso de acción. David no dijo, bueno, Dios ya nos salvará, o que haga un milagro y que mate a Goliat por la noche, que le lance un rayo y lo mate. O bueno, vamos a denunciar a Goliat al sistema, yo qué sé, penal internacional, y a ver si lo paran. No, David dijo, bueno, pues yo estoy alineado con Dios, y bueno, pues canalizaba la fuerza de Dios, la inteligencia, en este caso la estrategia, porque al final lo que Dios le dio fue la puntería. David no estaba a la altura del físico de Goliat, pero pues Dios encontró la manera de hacerlo pues inteligente y certero, y de que la piedrecita, ¡paf!, diera en el centro donde tenía que dar. Pero no hubiera podido ser así si David solo hubiera sido David. O sea, si David solo hubiera sido David, o un niñato, que diríamos en España, que se vino arriba y que se pensó que podía con un gigante, lo más probable es que el gigante lo hubiera masacrado. ¿Me explico? Que eso también sucede mucho. Gente que se viene arriba, se piensa que tiene más poder del que tiene, no están alineados con Dios, se piensan que Dios está de su parte, pero no lo está, porque hay injusticias que no están siendo contempladas, hay cosas que no se están contemplando, hay muchos intereses, hay mucha corrupción, entonces Dios no está ahí. Entonces David es masacrado por Goliat, sin importar si Goliat es bueno o es malo, O sea, aquí ya no estoy entrando en juego de buenos y malos. Quiero decir que a veces, si Dios no está presente, no hay justicia. Esos seres humanos están peleando como animales, no como humanos con justicia. No están siguiendo las normas justas dadas por Dios, no están humanizados, están como las bestias. Y entonces, en el mundo de las bestias, el que tiene más poder y el que tiene más fuerza, pues suele ser el que gana. O sea, es decir, es como decir, bueno, a veces eres muy pequeño y tienes mucho poder, pero igualmente entonces tienes que saber qué es el poder que tienes y estar dispuesto a utilizarlo. Y eso es parte de la justicia sagrada, autodefenderte, pero bueno, como digo, lo ideal es que seamos humanos y que se desarrolle una justicia que nos humanice, y que esto no sea la pelea de que sobreviva el más fuerte. Dicho sea de paso, todos los dioses o deidades o entidades o representaciones sagradas asociadas con la justicia, cuando se les conoce, cuando se les siente, cuando su energía llega a una persona, no se caracterizan por la fuerza bruta, sino por la paciencia, la observación y la sabiduría. Por eso es tan famoso los juicios del rey Salomón, porque él había pedido sabiduría a Dios, y solo con mucha sabiduría se pueden tomar decisiones en los juicios. Entonces los dioses de la justicia, o las deidades, o las facetas divinas que tienen que ver con la justicia, han sido caricaturizadas muchas veces como fuerzas brutas, eso del rayo fulminante que masacra sin casi ni saludarte, zas, ya te ha matado, pero eso es una caricatura. En realidad, lo que hay más presente en Dios, en su aspecto justiciero, es siempre sabiduría, o sea, saber discernir
saber discernir, tener ojo, tener claridad, tener un ojo capaz de distinguir lo que está bien, lo que está mal, lo justo de lo injusto. Pero mientras sigamos caricaturizando al mundo de la justicia sagrada y sigamos pensando que todos los rayos tienen que destruir nada más y no iluminar las conciencias, pues así nos seguirá yendo de mal, pues porque la gente no piensa que sea imperativo y necesario pedir a Dios justicia, pedir a Dios, es decir, que les ilumine para actuar con justicia en sus propias vidas.